Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariano Pomini. Hemos venido acá invitados por José Playo con Tito Mariani. Hemos venido a una mesa de charla entre amigos, una mesa de charla de humor, y hemos venido también a presentar en cierta medida el nuevo libro de José Playo, que se llama Ménage à Trois, y que no tiene nada que ver con nosotros tres, es mera coincidencia el título del libro. Y aprovecho para contarles un poco sobre José Playo, por si alguno no lo conoce. José Playo es, en cierta medida, la persona más exitosa en la web que escribe humor. Y aprovecho ahora que está él para confesarles que es una de las personas más envidiadas por todos los que escribimos humor en la Argentina. Tan es así que nosotros, todos los que escribimos humor, todos los demás que escribimos humor y que no nos llamamos José Playo, hemos formado un grupo, antes se decía grupo, ahora se dice colectivo, que es lo mismo pero suena más de vanguardia. Un colectivo que se llama Somos los Salieris de Playo. Porque igual que Salieri, nosotros le robamos idea a él, pero no nos da resultado. La verdad es que no sabemos cómo carajo hace el tipo. Escribe 2 líneas y los lectores les da cistitis de risa, porque tampoco es así que se mean de risa. Nosotros editamos toda una novela de humor y en la librería lo ponen en el estante de dramas. Voy a dar un ejemplo. Nosotros relatamos en claves de humor varias páginas de una gira, por ejemplo, de 2 meses por Sudamérica. Y apenas si conseguimos un par de me gusta en el Facebook. Y son siempre los mismos. Nuestros hermanos, una tía y la vieja de la agencia de viaje que nos vendió los 12 pasajes. Ninguno de los 4 pasó del primer párrafo. El Playo cuenta que una mañana llevó a las nenas al colegio y recibe 2.836 comentarios de 8 líneas cada uno. Se cae el sistema por la cantidad de visitas, se satura la web, la gente llora de risa, le dicen que su humor es curativo y milagroso y recibe 40 declaraciones de amor de minas que encima seguro que están buenas. Todo esto viene porque el señor, acá donde lo ven, en el 2007 ganó el premio de la Deutsche Welle a su blog, que se llama Peinate que viene gente, sacó el premio entre los 10 mejores blogs del mundo. Hay que ganar un premio escribiendo humor en la Argentina, en internet, en un blog. Entonces la verdad es que si nosotros escribimos, por ejemplo, a Marcelo Angulo se le rompió el banquillo y se golpeó el final de la espalda, se horroriza todo el mundo. E incluso me la imagino a mi profesora de castellano, que debería estar acá, pues yo hice la secundaria en Villa Allende, pensé que iba a venir y le iba a hacer un chiste, pero no vino. Le decía, me imagino a la profesora de castellano, Alicia, señalándome con el dedo y retándome por el mensaje que acabo de dar, un mensaje implícito, ¿no? Nosotros, de tan moderados,
quedamos como mojigatos y somos tildados asimismo de ordinarios, vulgares y misóginos. En cambio, este guaso sentado acá a mi izquierda escribe cantidades de situaciones que parecen extremadamente grotescas. Le resultarían grotescas a tipo como Miguel del Cere, suponiendo que alguna vez hubiese leído algo, ¿no? Utiliza palabras tan verdes que lo harían poner colorado el mismísimo Mole Moli, y puteadas nunca aprobadas por la Real Academia Cordobesa. Describe prácticas sexuales nunca imaginadas ni sospechadas por los canales porno de Sextuple X. Pero a él nadie le dice nada. Él es considerado como un excelso autor literario de vanguardia que utiliza el humor para manifestar su intelectualidad y su crítica a la ecléctica sociedad actual. Playo, los tenés hartos. Bueno, así las cosas, desde esta agrupación que se llama Somos los Alienes de Playo, la única explicación que le encontramos para que el tipo tenga tanto éxito es que vendió su alma al diablo. A mí no me importa, por mí, con la envidia que le tengo, que se hornee a fuego lento por un par de eternidades, pero que deje de hacernos competencia desleal. Es por eso que me traje un cura para terminar y arruinarle ese contrato diabólico y cagarle un poco la vida. El Quito le va a hacer unos pases mágicos, le va a hacer un poco de ese reiki que solo los creyentes entienden. Le va a tirar un poco de aerosol de incienso que trae siempre en el bolsillo para defensa personal y le va a sacar ese mandinga que tiene adentro. Nah, por mí que se lo deje nomás. Con tal que le saque la gracia, me conformo. Bueno, después de lo que ha dicho Mariano, me siento en la obligación de decir algo gracioso y no lo voy a hacer. Es mucha presión, es como cuando en una reunión te dicen, no sabes lo gracioso que es, ¿por qué no te contás un chiste? Y te dejan en una situación un poco incómoda. En efecto, me gusta trabajar mucho con el humor y me parece que estoy con dos exponentes cordobeses que tienen un pedigree mucho más interesante que el mío. Y en el caso, cuando surge la posibilidad de esta charla, me interesaba a mí también indagar un poco de qué forma trabajan el humor. Los dos tienen particularidades y cosas que son distintivas, y en una charla previa de café descubrimos que también tenemos otras particularidades que son distintivas pero que nos unen. Por ejemplo, el deplorable estado de salud. Hicimos un café en el cual tendríamos que habernos puesto al día, hablar un poco de cómo estábamos, qué era de nuestra existencia, pero contrario a eso empezamos a listar todos nuestros males y llegamos a la conclusión de que a medida que se va poniendo más joven se va poniendo peor, porque el que mejor está Quito, que tiene incluso un sistema de entrenamiento diario y de gimnasia y consigue cosas con su cuerpo, por ejemplo con flexiones, que la verdad que me ha generado una envidia insana, que puede hacer muchas más flexiones de las que yo he hecho, por ejemplo, en los últimos 20 años, en un día de entrenamiento, ¿no? Lo cual me pone en clara desventaja respecto de Quito, pero Mariano no se queda atrás. Acá donde lo ven es un eximio caminador, tipo que camina permanentemente, que prácticamente se ha roto el corazón caminando. Literalmente lo digo, ¿no? Tuvo algunos problemas con su corazón. O sea que además de esta situación de nuestra cercanía con el humor, también nos une una cuestión de salud. Y luego, pensándolo todavía más, nos une otra cosa que es nuestra relación con la religión. Quizás nos hemos sentado mal porque debería también ir en decreciente. Quito, por obvias razones, es quien más cerca está de creencias religiosas. Luego, en las antípodas estaría Mariano, que ateo confeso, corregime si me equivoco.
y después vengo saliendo yo, que no sé bien qué quiere decir, pero que queda muy bien decir que sos agnóstico. Es una palabra que te hace parecer que sos muy interesante, que has pensado mucho en este tema. A mí me gustaría disparar algunas preguntas para ustedes, y yo creo que me gustaría comenzar preguntándole puntualmente a Quito cómo se rompe esta idea de que todo lo religioso es aburrido y que las personas que tienen, esto es un prejuicio personal también, las personas que tienen instrucción religiosa no suelen tener humor. Bueno, primero yo voy a advertir que recién estoy notando dónde me he metido. Le quiero decir a Mariano que no hay peor mandinga que el que él tiene, que no puede pretender sacárselo a José, porque en realidad de él no se cura con ningún olor, ni incienso ni ningún otro, de ninguna otra clase. Bueno, pero hecha esta advertencia, lo que me parece que puede ser respuesta a esa inquietud es que realmente los religiosos es aburrido. Porque los religiosos, y esto ya es filosofía de alto nivel, que intento en mis diálogos de matices con Mariano, que constantemente agrede mi creencia y hace gala de su ateísmo, lo religioso es distinto de la relación del hombre con Dios. Esa búsqueda que es una búsqueda natural de todo el que tiene inquietud por saber su origen y saber el origen de la realidad, eso es lo que se llama religiosidad. Pero las religiones todas arman una estructura para favorecer con intereses diversos para cada uno, así como tome este poquito de aceite y soluciona todo el problema económico, sentimental que tengo. Y en el fondo, los ritos, cuando se viven ritualizados, es decir, cuando se vuelven rutinarios, se convierten en aburridos. Y cuando no solamente los ritos, sino las palabras son las mismas de siempre, y cuando escuchamos a gente que después de leer una sentencia bíblica dice siempre lo mismo o repite lo mismo que leyó 2 o 3 veces para que queden convencidos todos, no queda más remedio que aburrirse. Así que yo creo que lo religioso es de raíz aburrido. No te recomiendo, a pesar de tu agnosticismo, que entres de lleno en lo religioso, aunque yo voy a seguir haciendo esfuerzo por sacarlo del ateísmo y llevarlo al agnosticismo. A María. Se me ocurre preguntar, y creo que también es algo que nos puede estar inquietando a varios, ¿cómo nace este acercamiento y esta amistad desde lugares tan antagónicos? Bueno, en realidad teníamos un amigo común que es el Carlitos Pressman, que cada tanto nos invitaba a comer un cabrito. En realidad, Pressman y yo comíamos lo poco de cabrito que dejaba Starke acá. Que el cordero que quita los pecados de Dios nos comía todo el cabrito. Y así surge la amistad. Pero la historia de hacer un diálogo surge por casualidad. Yo un día escribo una columna de humor en la cual hago de cuenta que Córdoba es la capital del mundo, y esa capital del mundo la reflejo en varias cosas, y digo que el nuevo Vaticano va a ser la cripta y que el nuevo Papa va a ser el Quito.
y que como el nuevo Papa era cordobés, en todas las paredes de la ciudad iba a aparecer escrito "Viva el Papa". Entonces el Quito lee la nota y me escribe un mail muy divertido, muy gracioso. Yo solo había leído textos serios de él, no sabía que tenía esa capacidad de humor y de sátira. Escribiéndolo personalmente sí, por supuesto, ¿no? Y yo le contesto con otro mail y él me vuelve a contestar y yo le vuelvo a contestar, y en un momento dado digo, el Quito es un tipo famoso, yo no me puedo quedar con esto. Entonces se lo mando a mis amigos, al mail, al diálogo, y se lo mando al Juan Cruz Taborda Varela, que es el periodista del Matices, y él nos pide autorización para publicar el diálogo vía mail. Y a partir de ahí surge la idea de la misma revista de que publiquemos, hagamos textos entre dos. Entonces yo simulo hacerle un reportaje a él y todos los meses es un reportaje que empezó siendo entre un ateo y un creyente y nunca se apartó de esa línea. Seguimos ahí. Sí, he tratado despacito de convencerlo de algunas cosas fundamentales, pero ni lo fundamental entra. También pensaba, a raíz de esta, como verán, me impactó mucho nuestra charla previa. Quito me contaba que en este tema de los problemas de salud que hacíamos el raconto, había salido en un momento de su anestesia insultando, porque creo que estaba bajo los vagos de la anestesia. Y lo primero que se me ocurrió preguntar es ¿cómo insulta un cura? Porque no es una práctica frecuente, por lo menos en las iglesias, ¿no? Sí, yo no sé si es de un cura, cura, te puedo decir. Resulta que por una experiencia que yo me presté en una operación de colon que me hicieron, me propusieron que me prestara para inyectarme una sustancia que iba a ser beneficiosa para la humanidad porque iba a evitar las hemorragias después de las grandes cirugías. Bueno, yo cándidamente dije que bueno, que si era beneficioso para la humanidad, y empecé a decir, le van a poner todos los días un pinchacito como un picadora de mosquito. Así que todos los días antes de la operación venía uno, me descubría el abdomen y un pinchacito de mosquito. Dolía, pero bueno, era de mosquito. Así me pusieron, me inyectaron 6. Es una experiencia que se llama a 2 ciegos. Mi tumor estaba en el ciego, así que yo pensaba me pondrán otro ciego. La cuestión es que me hacen la operación perfecta, empiezo a reaccionar al día siguiente y a la noche una hemorragia total, peritonitis. Y el médico dice, esto es la droga que le inyectaron. Bueno, entonces me hacen una operación de urgencia, me destrozan todo, me tocan las cuerdas vocales, me dejan sin voz, las glándulas salivales quedan suprimidas, el esófago herido, todo, y hacen la operación con la consecuencia de esto del contranatural, que me sonaba tan mal a mí. Yo pensé que nunca iba a orar. Yo estoy educado en la iglesia que defiende la ley natural y que dice que hay que rechazar el divorcio, que hay que rechazar la homosexualidad, que hay que rechazar, porque es contra natura. Y a mí me iban a poner contra natura. Bueno, me escucharon. Pero lo curioso es que cuando me hicieron la segunda operación, una enfermera fue a decirle a una sobrina mía, una sobrina que estaba, la única que había quedado vigilando, que llamara a todos los parientes porque yo no reaccionaba, porque estaba muy grave.
Y añadió, pero qué hombre malo. Bueno, ella lo recibió y dijo, ¿por qué será él? Cuando me lo contó, yo me acordé que yo recordaba que en sueños había insultado con todo lo que se puede insultar. No voy a decir las malas palabras, pero la cosa estaba basada en que eran unos torturadores, que no había sido nada la opresión que habían sufrido con el régimen militar, que yo los iba a denunciar por todos los medios que yo tenía, que no iba a callarme nunca, que iba a decir quiénes eran y cómo se llamaba cada uno, además de váyanse a lo, y todos los artículos con los que se puede anticipar un insulto. Pero yo creí que eso era una pesadilla. Cuando yo desperté me acordaba de eso, pero no, había sido cierto. Tenían horror de acercarse a mi cama. Yo estaba atado, nadie me llevaba el apunte, porque cuando uno está así, desnudo y atado, ya no tiene la identidad de siempre. Lo que pasa es y pasan así nomás, nadie se fija porque se ve nada más que lo común, no se ve lo que es particular de cada uno. De manera que seguía insultando con esta conciencia de que me tenía que sacar de allí, que era una opresión injusta. De manera que después yo reflexionaba, qué triste hubiera sido que mi historia terminara diciendo, acabó insultando a todo el mundo el cura de la cripta. Además, hola. Además después insultó tanto que si se moría ahí se iba a ir al infierno. Bueno, yo le quería preguntar a José, ¿por qué el libro se llama Ménage à Trois? Sobre todo que tenga que dar explicaciones delante de un cura. Les leo cómo empieza el libro. Le digo a mi chica, ¿por qué no hacemos un trío? Y ella me responde, ¿no podemos hacer un dúo y vos querés que haga un trío? Primero, debo aclarar que yo fui a un colegio religioso los primeros años de mi vida. Se ve. Así que hablar de estas cosas delante de un sacerdote me da mucha vergüenza. Pero el libro, lejos de lo que imagino, ¿no se nota? Lejos de lo que imagina la mayoría, el título del libro responde a que se trata de una compilación de 3 libros anteriores donde yo puse, digamos, lo mejorcito. Entonces, como hay 3 libros combinados, el nombre Ménage à Trois. No era lo que vos te estabas imaginando, para nada. Pero también un poco la idea de este libro es, y quizá alguno de los dos pueda refrendar esta apreciación, que uno nunca está muy conforme con lo que hace, ¿no? Siempre se piensa que se puede mejorar, el libro podría estar mejor. Y si por mí fuera, lo volvería a hacer porque aún habiéndolo compilado le encuentro cosas que podrían estar mejor. Pero básicamente el nombre no responde a lo que tiene en la cabeza Marian, sino a la idea de una conjunción tripartita. Ah, porque si era eso yo no venía. Tito, y si él tuviese una tripartita y le pide que usted bendiga la unión, los 3 le piden, ¿usted lo bendeciría? No, yo no bendigo nada. A lo que está bendito, yo me presto a decir está bendito si me dice que está bendito. Al margen de mi juicio, soy como el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para opinar de la homosexualidad? Y vos, José, todas estas cochinadas que hay acá adentro, ¿las has llevado a prueba? ¿Se te ocurren nomás? ¿Dónde está la Nati? ¿Vino la Nati? Le vamos a preguntar a la Nati. No vino la Nati.
No, yo creo que uno siempre escribe de las cosas que no puede hacer, ¿no? Hay como... La gente que escribe libros de aventuras, por ejemplo, por lo general no ha vivido una vida plagada de aventuras. Entonces, en este caso, la gente que escribe sobre prácticas que no, o que son un poco contra natura, tampoco ha vivido tantas prácticas contra natura. Pero no, la verdad que solamente hay una experiencia en el libro que se acerca mucho a la realidad y que es la de un personaje que es uno de los primeros cuentos que tiene un desengaño amoroso en una cancha de fútbol, donde descubre que su novia está haciéndole infiel. Y esa es la única cosa que más o menos, y es uno de los cuentos más viejos que tengo, porque en realidad la experiencia de saber eso, o de enterarte de eso, a mí en ese caso me licuó por dentro, ¿no? Y me parecía que estaba bueno pensar un poco en cómo sacarle ese peso a esa historia. Entonces me resultó mucho más fácil hacerlo en tono humorístico, y desde ahí en adelante es un registro que siempre usé, porque me parece que es la forma más fácil de sacarle peso a las cosas. Yo le decía por mail a Quito y también a José de que el humor, al menos el hablado, al menos el vivido, al menos el escrito, sea del modo que sea, viene a ser una buena manera de hablar de aquello que nos cuesta hablar, de expresar aquello que nos cuesta expresar y muchas veces de preguntar aquello que no queremos preguntar, ¿no? Y me parece que en el diálogo humorístico que mantenemos con Quito todas las semanas hemos encontrado al menos una nueva herramienta como para comunicarnos y para expresar en clave de humor, sin ofender, sin entrar en discusiones graves, decir lo que pensamos. Sí, a mi juicio, el humor tiene como característica especial que es creatividad. Y yo creo que es una de las cosas que en las relaciones humanas tiene que existir. Y es como una llamita que se enciende estando los palos secos, frotándolos, o como una primavera que le pone flores a la naturaleza y que se nos mete adentro sin que nos demos cuenta, y por eso acaba con muchas agresividades, permite decir muchas cosas e incluso se transforma en un arma poderosísima con la ironía. De manera que para mí el Papa que tuvo mayor importancia en la historia de la Iglesia de los últimos tiempos fue Juan XXIII, porque tenía humor para reírse de él mismo. Y cuando tiene humor uno para reírse de uno mismo, se hace capaz de dialogar con cualquiera. Y me está pasando con vos. Pero a propósito del desengaño amoroso, me acordé de una cosa, porque Mariano había propuesto que cada uno se refiriera con alguna anécdota a un desengaño amoroso y me ponía a mí, a no ser que no le parezca a usted, Quito. Bueno, siempre tan prudente. Pero me acordé de un detalle. Cuando yo tenía 16 años, así nadie me puede hacer aclaraciones del presente. Estaba en el seminario y bueno, la explosión de la sexualidad y de la necesidad de conocerse a sí mismo, con toda la represión que había en el seminario, iba un jesuita a confesarnos, padre viejito, padre Pujadas, y no sabíamos por qué, pero cuando iba él, la cola de los que esperaban confesarse se aumentaba desmesuradamente. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba era cuando llegábamos al confesionario y decían, padre, hice cosas malas, porque así se decía antes, nada de nombrar nada de lo malo, solamente hice cosas malas. El padre decía, está bien, mi hijito, está bien. Y entonces
todo lo arreglaba con está bien, mijito, y por eso la cola era inmensa. Pero en esa oportunidad me invitaron a ir a una fiesta de 150 años de la parroquia de mi pueblo natal, Villa de Rosario, y en la fiesta había una chica que hacía de patria, que declamaba muy bien, que hacía lindos gestos, que tenía un lindo cuerpo, que estaba vestida de blanco, que me parecía la Virgen y qué sé yo, porque lo único femenino con que podíamos entusiasmarnos en el seminario era la Virgen. Y entonces me enamoré perdidamente de la chica y empecé a preguntar cómo se llamaba, y ya cuando me dieron datos suficientes ya le escribí una carta que no me contestó. Entonces escribí a mi familia: ¿por qué será que esta chica no me contesta? Esa chica es una señora de 40 años que tiene 3 hijos, el menor de los cuales tiene 16 años. Lo mismo que tenía yo. Así que así entendí que el Señor me mostraba que ese no era mi camino. José, en vista que estamos hablando de relaciones raras, y lo tuyo son las relaciones virtuales, vos te hiciste famoso con un blog, la mayor parte de tus amigos y conocidos son virtuales, qué sé yo. ¿Cómo te llevas vos con estas relaciones de internet? ¿Cómo es esto que vos estás a medio camino entre un escritor de humor y un internauta? ¿Cómo manejas esta doble vida? Digamos, no una vida terrenal y una vida en el paraíso, sino una vida terrenal y una vida en la web. Y en realidad es bastante extraño porque yo muy prontamente encontré que en internet había una posibilidad grande de expresarse y sin ninguna limitación. Y a pesar de que había lugares con sus códigos propios, esto de las redes sociales, los blogs, las páginas y toda esa historia, uno podía dar rienda suelta a su imaginación sin absolutamente ningún límite. Y lo que empecé a ver tan rápidamente es que la gente que estaba del otro lado del monitor compartía ese código. Le parecía interesante explorar las expresividades de otros lugares. Yo también creo que un poco por esto empecé a utilizar el espacio de internet para probar cómo era escribir ahí y para que la gente laburara también en la idea de corregirme un poco. Siempre con la intención de no trabajar tanto, ¿no? Esto ha sido siempre el leitmotiv para mí. Pero no puedo dejar de destacar que, si bien es cierto, me siento muy cómodo en ambos espacios, internet, a pesar de lo que uno pueda decir, me ha dado muchas más cosas, me ha permitido hacer muchas más cosas. ¿Y usted? Bueno, a mí en internet me va bastante flojo, sin embargo, cuando escribo un libro me va pésimo. No, mentira, la verdad es que escribir, un modo de ponerse a prueba escribiendo humor, como dice José, es usar internet y es compartir textos con algunos amigos y corregir y pedirles opiniones a diferentes escritores, ¿no? Por eso siempre me sorprendió que mucha gente tenga una visión abstracta de los textos de internet. Por eso creo que en este caso bajar textos que estuvieron en la web, algunos de ellos, bajarlos a papel, es permitir que llegue lo mejor de esos textos a lectores que no están acostumbrados a leer de la pantalla, o a gente que quiere tener el libro para marcarlo, para compartirlo, para leerlo y no sentarse a rastrearlo en la compu y todo eso que es tan difícil. Yo quisiera recordarle a los presentes
presentes, a la gente que se ha sumado también en el último momento, que las tres personas que estamos acá tenemos libros escritos. Entonces me parece que todos tienen en este momento la posibilidad de llevarse muy buenos 3 libros de la feria, y si no los encuentran pueden comprar cualquiera de los que hemos publicado nosotros, ¿no? Pero también creo yo que hay espacios que se han empezado a modificar, y creo que nosotros, incluso que claramente no somos nativos digitales, estamos en un momento que es raro, porque empiezan a ponerse de moda una serie de cosas para las cuales a veces uno no tiene tanto entrenamiento y tanta cabeza para aprender, ¿no? Yo también me he metido un poco en la cuestión epistolar entre Quito y Mariano en este último tiempo, y me llama mucho la atención que en ese plano estamos los tres en una situación de igualdad. A pesar de que es una herramienta que está muy asociada con la juventud y con una serie de cosas tecnológicas y muy de futuro, para los tres es una herramienta común, y esta pequeña relación, este pequeño homenaje a Trois viene desde ahí, ¿no? Y nuestra relación con la tecnología es tal que también esta charla previa de café creo que fue reveladora. Descubrimos también que los tres cometimos una contravención en los hospitales. Pero en el caso de Quito, la contravención rayaba en la mudanza, ¿no? Los tres necesitamos en un momento tener un teclado cerca para practicar. En mi caso utilizaba una notebook que era muy chiquita. Mariano metió a terapia intensiva una notebook, una netbook, y Quito, ni lerdo ni perezoso, quizás sabiendo de este antecedente, se metió un CPU entero dentro de la pieza. Y esto no es una exageración, ¿no? Esto es algo confesado por Quito. Y mis familiares, viendo que yo estaba desmedido en mis exigencias y no me declaraba satisfecho con nada, ni con la comida, primero llamaron a un psiquiatra para darle atención psiquiátrica. Afortunadamente el psiquiatra tenía sentido común, y cuando me preguntó ¿y por qué no comes? Que por eso me han llamado. Mira, le digo, tengo lleno de hongos el esófago porque me han cosido con una infección hospitalaria, me han cosido antibióticos. No tengo saliva, lo que traen es horrible, ¿cómo querés que coma? Y el psiquiatra me dijo, mira, apetito significa apellido. Come cuando el cuerpo te pida. Yo voy a brindar asistencia a los médicos para que te dejen de hinchar. Pero en mis exigencias pedí que me llevaran a la computadora porque yo quería entretenerme con esa internación tan larga, y me la llevaron. Y estaba en el estuche ahí al pie de la cama, y llega el médico y dice, ¿y eso? Lo ha pedido, dice, se lo hemos traído. Afuera con eso está en peligro de que lo asalten, de que suceda cualquier cosa imprevista para nosotros, así que llévenla. Pero yo decía, si aquí tiene que tener wifi, ¿cómo no me van a conectar la computadora para mí? Si yo puedo seguir trabajando, no perdiendo tiempo. Bueno, pero valió más la razón de los médicos que la ley. Yo por mi parte también me refugié en la tecnología y en la escritura. En terapia intensiva me pasaron medio de contrabando una netbook, y porque necesitaba escribir, además para distraerme, ¿no? Y fue la única vez que escribí en serio. Claro, no estaba de humor como para escribir en broma. Y escribí una nota en serio sobre el desmonte de las sierras de Córdoba. Estuve 3 días escribiendo 3.000 palabras. Después no conseguí que me lo quisiera publicar por el largo que tenía. Y esto viene a cuenta, no sé si ustedes lo siguen a José en internet. José publica una especie de diario íntimo que hace público, o sea, de íntimo no tiene nada.
Y con el tema de su enfermedad, él fue escribiendo y publicando todo el avance de su enfermedad y cómo lo lidiaba a escribir, a punto tal de que desde TED Córdoba, no sé si algunos de ustedes fueron a las conferencias de TED, o si algunos de ustedes escucharon conferencias de TED, lo invitaron a dar una conferencia alusiva para que cuente su historia. No le voy a pedir acá que repita la conferencia, pero al menos que nos cuente cómo es esta relación entre escribir y estar tratando de salir adelante con la salud. Hay algunas definiciones que a mí siempre me han llamado la atención por lo certeras. Un médico me dijo, tener salud es no sentir el cuerpo. Y yo a partir de la operación perdí la sensibilidad. Entonces yo creí que estaba muy saludable, digo, no siento el cuerpo. Esto es la antonomasia de la salud. También empecé a trazar otros paralelismos. Yo siempre he pensado que la escritura es una forma de desnudarse. Y en los hospitales la gente tiene el hábito de desnudarte todo el tiempo. Yo en esa conferencia hacía alusión a un episodio que ocurría prácticamente todos los días, y no varias veces en el día, que aparecía gente con muchas ganas de verte como Dios te trajo al mundo, ¿no? Y era gente que pasaba por ahí, levantaba la sábana y te revisaba sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y yo en eso lo sentía tan parecido a la escritura, encontrarme, digamos, con tan poquitas herramientas como para generar algo. Yo lo sentía como una cuestión muy hermanada con esa actividad. A mí la escritura me ayudó muchísimo a superar ese trance. Y esas crónicas, a pesar de que terminaron convirtiéndose en una especie de gran relato, a mí me ayudaron mucho a sobrellevar esos momentos. Y creo que muy probablemente esto sea otro punto en común, ¿no? Que nuestra necesidad de narrar, a veces creo yo, trasciende en la función de narrar para el otro. En mi caso, la función de narrar era para mí. Yo necesitaba contarme eso, yo necesitaba levantarme el ánimo gracias a esa herramienta. Así que mi experiencia en ese sentido fue que, a pesar de que no tenía mucha fuerza, me agarré con toda la que me quedaba de la única cosa que me gusta y que me da pasión, que son los naipes. Y como no había muchos naipes ahí, terminé escribiendo. Bueno, y por último yo quería contarles que también volviendo al tema de enfermedad, a ver, los tres estuvimos enfermos, los tres zafamos más o menos como pudimos, quedamos medio achacados, pero quedamos. Esta historia de que, al menos en mi parte, el humor realmente es como un acto de rescate, ¿no? Esto que dice José, en mi caso, actuó exactamente igual. O sea, si escribir es una pasión, si tomar la vida con humor es una pasión, ¿en qué momento mejor que al salir de una enfermedad? Yo tuve la presentación anterior del libro de José y me quedé con ganas de que él leyera una parte. No sé si tiene ganas de leernos, aunque sea un párrafo de su libro. A él no le gusta leer sus propios textos, pero yo no soy bueno leyendo, no sé si tenés ganas de leer vos. Voy a hacer un esfuerzo que le decía a Mariano, que veo que no le doy ni 5 de bola. Me pongo muy nervioso leer en público. Pero voy a leer un parrafito del primer cuento. Cuando uno arma libros, esto me lo explicaron, es muy importante que el primer texto sea un texto que enganche. Es muy difícil elegir un texto que enganche.
Así que yo empecé con el cuento al que más cariño le tengo dentro de las rarezas que escribo, y un cuento que se llama Algo tuyo. Voy a leer una partecita nada más. Tomó con delicadeza la pelusa de su ombligo y la observó. Con la otra mano quitó los pelos negros que habían salido con ella. Después la puso en un frasco de vidrio del armario. Se bañaba cada 3 días, tiempo calculado para que la pelusa creciera, obteniendo el tamaño adecuado. Había descubierto que en menos días no tomaba consistencia, y pasado ese lapso, la pelusa disminuía en volumen y se apelmazaba. Yo, evidentemente, trabajo con la antropología, buscando siempre entender el ser humano desde los más pequeños detalles. La pelusa del ombligo es algo que a mí me viene generando inquietud desde tiempos inmemoriales. Y es una pregunta que nunca he podido responder: ¿por qué se junta pelusa en el pupo? Que viene de la mano de otra pregunta que también quiero dejárselas para que la piensen. Esta semana pueden hacerlo, después si quieren pueden mandar la respuesta por mail. ¿Por qué se junta pelusa debajo de la cama? Como verán, el tema de la pelusa es crucial en la vida del ser humano común y simple. Lo de la pelusa bajo la cama no te lo puedo aclarar, pero me comprometo como experto en Biblia a preguntarle a Adán por qué se junta pelusa en el ombligo. Adán no tenía pupo. Vos porque sos ateo. Bueno, yo no sé si alguno tiene algo más para agregar. Yo quisiera, a modo de corolario de esta situación, decirles que en mis más alocadas fantasías nunca había podido llegar a imaginar que un trío iba a ser esto. Esto está muy lejos de lo que yo había imaginado como trío. De todas maneras me resulta inquietantemente placentero, o sea que quiero agradecer, y esto de corazón, a Mariano y a Quito, que bueno, han aceptado integrar esta mesa, donde lo que hemos tratado de hacer es traerles un poquito de sonrisas, y como se estila mucho en este tipo de situaciones, abrir el juego al público por si alguien tiene alguna pregunta para hacer, alguna inquietud, algo que no haya quedado muy claro en esta exposición. Pueden preguntar también por sus propios casos de pelusa en el ombligo, eso lo responderemos con muchísimo gusto. Pero bueno, está esta parte en la que todo el mundo puede hacer preguntas y en la que es muy incómodo cuando alguien dice alguna pregunta y nadie levanta la mano. Es tremendamente incómodo porque no hay cara para ponerle eso, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre cuando te cantan el feliz cumpleaños, que no hay cara para poner cuando te cantan el feliz cumpleaños, que lo cumple y encima es una canción larga. El cumpleaños es una canción larga. Yo hago un llamado a la solidaridad y pido que acorten un poco la canción del feliz cumpleaños. Pero bueno, están ustedes, hacernos pasar un momento incómodo si no preguntan nada, y me parece que es una oportunidad que no se va a volver a repetir porque probablemente Quito y Mariano no quieran aceptar otra invitación de este tenor. Pero si alguno tiene una pregunta, con gusto la responderemos. Que lo cumpla. Con esta parte tan ceremonial y protocolar, además de los agradecimientos de rigor a Quito y a Mariano, quiero agradecer también a la organización de la Feria del Libro, la primera Feria del Libro que se hace en Villa Allende. Me parece que es un destino que los libros han estado buscando siempre y que no han encontrado camino para transitar, y esta posibilidad que brinda la municipalidad hoy por hoy de abrir este juego, de poner un hito más en estos caminos que trascienden las fronteras, me parece sumamente valioso. Así que, bueno, desde acá el agradecimiento para la gente de la organización, que además ha hecho las cosas muy prolijas. Muy bien, quiero agradecerles
a Quito, gracias Mariano, gracias José. Impresionante. Esta es el cierre, es la charla de cierre. Así que me gustaría también pedirle a Héctor Colombo, también tenemos la presencia de Eduardo Breu, el secretario de Gobierno, que nos pueda despedir. Sigue el paseo abierto, pero bueno, ha sido un placer para nosotros esta primera feria del libro. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Ha sido muy ecléctica, ¿no? La cuestión de las conferencias. Ustedes me parece que cierran el broche de oro. Estamos muy contentos, así que bueno, Héctor, por favor. No, bueno, solamente el agradecimiento, Quito, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que fantástico, es muy difícil hablar después de ustedes y me pienso hacer gracioso ni nada, pero no, simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, Quito, sabes todo lo que te queremos en tu aceite. Mariano, no te conocía personalmente, un placer. Y con José, el agradecimiento porque fue quien, junto con Martín, con Gonzalo y con toda la gente de la Secretaría de Desarrollo Humano, organizaron esto, que para Villa Allende es todo un desafío. Y como desde la gestión, hace meses que veníamos pensando si podíamos armar esta feria, si realmente íbamos a tener respuesta de los vecinos, indiscutiblemente tuvimos. Y ojalá, lo vamos a seguir manteniendo. La idea es, yo le decía el otro día a los chicos del Paula y del IPEM, que fueron los que primero tuvieron alguna actividad en esta feria, les digo, están ante un momento histórico para la villa. Así como nosotros decimos que hace 27 años empezamos el Festival de la Solidaridad, ojalá podamos decir que en algún momento llevamos 25, 30 años de esta Feria del Libro. Porque esa es la idea, mantenerla por el tiempo, seguirla sosteniendo. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los vecinos de Villa Allende por compartir esto con nosotros, que lo hacemos con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Muchas gracias.